Hoy, Señor, doblegamos nuestra carne delante de ti porque tú eres el Dios creador y omnipotente. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Eres el Dios que sostiene todas las cosas y el Dios que provee todas las cosas. A ti, Padre, te reconocemos y te damos la gloria. Y pedimos, Señor, que toques con tu Espíritu, Señor, nuestro entendimiento, también nuestra razón, pero especialmente nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. El título para hoy es El Dios no conocido. Esta frase sale de un pasaje que está en Hechos 17:23. Vamos a ver qué podemos mirar a través de este versículo para nuestra vida y para el universo en general. Dice la palabra en Hechos 17:23: Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrita esta frase: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo estaba en Atenas en este momento y había estado dando vueltas por la ciudad y mirando los santuarios paganos de los dioses griegos. Todo indica que encontró una inscripción en uno de esos templos con esa frase que está como título hoy: al Dios no conocido. Nosotros vamos a ver el Dios no conocido de muchos. Pablo termina diciendo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En la visión que Pablo tuvo sobre esa inscripción, entendió que los atenienses y los griegos y todo el mundo pagano intentaba hacer un remedio de adoración a algo o a alguien que ellos llamaban dioses o Dios. Pablo aprovecha esta circunstancia y esta frase para cuestionar la visión religiosa y espiritual de los griegos y les devuelve entonces un cuestionamiento: a ese que ustedes adoran sin saber quién es, yo vengo a anunciárselos para que lo conozcan. Juan 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí el Señor Jesucristo muestra que el único que conoce completamente a Dios el Padre es Dios el Hijo, pero que a ellos les ha placido transmitirnos una parte de ese conocimiento, porque a Dios no se le puede conocer en su totalidad, porque Dios es eterno, no tiene límites. Y dice el Señor Jesucristo que estos, refiriéndose a los escogidos, a los discípulos, han conocido, han sabido que tú me enviaste, dice el Señor. Es decir, que el Padre decidió manifestarse a través del Hijo y que los que creen recibiendo al Hijo, entonces reciben parte de esa manifestación y de ese conocimiento. Porque la frase que él dice ahí, el mundo no te ha conocido, es una radiografía de la, entre comillas, espiritualidad del mundo. Porque para el mundo, Dios no es importante, por lo menos estamos hablando del siglo XXI y XX. O no existe Dios, o Dios es un estorbo en el mejor de los casos. Estorbo porque viene a traer una serie de normas que importunan la vida de aquellos que no están dispuestos a seguirlo. En la segunda de Tesalonicenses 2:4 está descrito este espíritu de estorbo, refiriéndose al anticristo. Dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí hay una radiografía de ese Dios no conocido, porque el sistema actual está haciendo toda una preparación para que este anticristo descrito en la segunda de Tesalonicenses 2:4, que se va a oponer y a levantar contra Dios cuando llegue el momento, se está preparando en su devenir, en su aparición, en su manifestación. Y esa preparación incluye un sistema político, un sistema económico, un sistema religioso, que está empezando a dar sus grandes pasos, porque los primeros los ha dado desde hace muchísimo tiempo, pero grandes pasos ya casi que en forma descarada. Estamos viendo cómo se van desarrollando las circunstancias actuales hacia un gobierno mundial. Por todas partes resuena la petición que no hay líderes suficientemente capacitados en este momento, que se requiere un líder que tenga una cabeza con una cantidad de características que pueda tomar las riendas de todo el mundo para, según ellos, acabar con varios males que aquejan en este momento a la cultura mundial. Ellos creen que con un gobernante y un gobierno unido, todos los problemas se van a resolver. La violencia, la escasez, la insubordinación a las leyes, el gran costo de muchas cosas a nivel de comercio, de impuestos, de alimentación, de salud. Con una sola cabeza que tomara la rienda de todos estos problemas, dicen ellos, se arreglaría. Pero lo que no se están dando cuenta, o probablemente sí, es que todo el sistema es anticristo, porque los principios que enseñó el Señor Jesucristo están siendo completamente debatidos y rebatidos. Cada vez hay más leyes anti-Dios, leyes pro aborto, leyes pro eutanasia, leyes pro libertad sexual, leyes en todas las direcciones contrarias a los principios que Dios estableció en su palabra. Por tanto, la oposición es cada vez más directa a Dios, cada vez es más anticristiano este mundo, cada vez está más preparado para el advenimiento del anticristo. Pero hay un problema no reconocido claramente, es que hay también una oposición a Dios latente, una oposición en muchísimos corazones, y no necesariamente ateos. Algunos ejemplos podrían ser el ego colocado en el trono en vez de Dios, tal como dice 2 de Tesalonicenses 2:4, se sienta en el templo de Dios como Dios. Yo lo uso un poco coloquialmente en este sentido, digo que a veces jugamos a ser Dios sentándonos en su trono, pero resulta que esto está en la palabra de Dios. Y eso lo hace cualquier individuo que no sigue los lineamientos de la palabra de Dios, no está de acuerdo directa o indirectamente y se opone. Entonces surge la voluntad de ese individuo en forma de búsqueda de deleites, de decisiones de cada día no conformes a la palabra, una idolatría además por los logros propios sin reconocer al autor de todas estas cosas. Hay un espíritu de anticristo afuera en el mundo, pero muchas veces también dentro de la propia congregación del Señor. Hay, entre comillas, cristianos que están continuamente dispuestos a oponerse a la autoridad puesta por Dios, a levantarse contra el funcionamiento de la iglesia, contra las decisiones que se toman en la iglesia, contra las sugerencias que se hacen en la iglesia. Se oponen
en contra de la búsqueda de más obreros, simplemente con un negativismo, con una actitud de indolencia para no servir a Dios, a pesar de que se predique así. La primera de Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esta exhortación ya va dirigida directamente al pueblo de Dios, que actúa como si no tuviera un Dios o no lo conociera. Vamos a aclarar este punto porque es muy importante tenerlo en claro. En primer lugar, tenemos que decir que nadie, excepto Jesucristo, puede decir que conoce a Dios en sentido teológico. Solo Cristo conoce al Padre perfectamente, porque Él es Dios también. Pero en sentido de persona a persona, es el que vamos a hablar ahora. Sentido de familiaridad. Debemos conocer a Dios. Si lanzamos aquí una pregunta, ¿tú conoces a Dios? Creo que nos vamos a quedar un poco sorprendidos. Algunos dirán que en alguna porción importante conocen a Dios. Le preguntamos a Abraham, a Moisés, a Daniel, a Pablo y a los varones durante estos 2000 años de historia cristiana. Muchos han vivido como conociendo una parte importante de Dios. Hoy hay grandes varones que están predicando la palabra en forma correcta y enseñando al pueblo cómo acercarse más a Dios, porque estos varones están cercanos a ese Dios, tienen familiaridad con Él, conocen aspectos que las grandes masas de la cristiandad no conocen. Entonces muchos tendrán que confesar que no conocen de Dios casi nada. Algunos ejemplos: muchos cristianos con problemas sin solución, problemas de años, problemas críticos a nivel económico, pero porque la solución no ha sido tomada, no porque el Señor no la haya mostrado. Problemas legales, y llevan varios años con un problema jurídico que no tiene solución aparente y que más bien al contrario les está amenazando con dejarlas sin ciertos bienes. Encontramos también muchos creyentes con un espíritu derrotista. Antes de que venga la situación ya están huyendo. Encontramos muchos creyentes en pecado crónico, pecado repetitivo, pecado que no se soluciona. Muchos creyentes a los que no se les ve fuerza interior, una debilidad absoluta, una incredulidad a las palabras del Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Muchos creyentes que parecen aplastados por Satanás, golpeados, harapientos, espiritualmente hablando. No saben coger la armadura de Dios ni las herramientas y armas que dejó el Señor para hacer la guerra espiritual. En Juan 17:3 el Señor Jesucristo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Primer punto: el que camina hacia esa vida eterna quiere conocer a Dios. Dice allí: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No se trata de sentarse en una biblioteca a leer libros de teología. Se trata de que en el corazón del verdadero Hijo de Dios hay un impulso a acercarse, a familiarizarse con los métodos, con los procedimientos de Dios, por mucho que sean eternos. Pero ya estos creyentes con corazón dispuesto para Dios ya saben qué es lo que a Dios le molesta, ya saben cómo Dios puede reaccionar en algunos momentos, cómo se le puede pedir a Dios para que Él responda más rápido, cómo se le debe obedecer a Dios para que entonces todas las bendiciones encuentren vía libre.
Porque en segundo lugar lo que está diciendo este versículo es que la eternidad será un continuo conocimiento de Dios. Lo que allá vamos a hacer es lo que aquí muchos creyentes rehúsan hacer, conocer a Dios. No quieren estudiar, no quieren profundizar, no quieren acercarse a hablar con Él en comunión, no quieren asistir a seminarios o a enseñanzas prolongadas. Todo eso les provoca pereza. Pero la vida eterna es eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. La vida eterna comienza aquí y comienza con el conocimiento de Dios. Gálatas 4:8 al 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Este pasaje va a decirnos que cuando somos ignorantes de las cosas de Dios, somos esclavos de espíritus inmundos. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esta descripción de Pablo es ni más ni menos que la de cristianos esclavizados a miedos, a emociones incontroladas, depresión, ira, ansiedad, angustia, esclavizados a la pereza y a tantas otras cosas. Cristianos esclavizados. Y aquí Pablo decía, antes estaba bien porque no conocías a Dios. Servías entonces a las potestades de la oscuridad, los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, dice en el versículo 9, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que todavía hay tanta esclavitud mental, moral y hasta física? ¿Cómo es que el creyente que tiene al Dios omnipotente en su corazón, el Dios que hizo los cielos y la tierra, se deja golpear continuamente, cachetada va, cachetada viene de parte de Satanás? ¿Y cómo es que Satanás se acerca y tiembla de miedo? Ese creyente que tiene a Dios en su corazón. Ese es el Dios no conocido, mis hermanos, del que habla Pablo en Hechos 17:23. Se lo dijo a los atenienses, pero es completamente actual ese pasaje para ponérselo en la frente y en los ojos a muchos que se dicen creyentes. Pablo decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Señor Jesucristo era anunciado por la boca de un apóstol que conocía a Dios en gran manera. Cuando alguien empieza a hablar del Señor Jesucristo es porque está conociéndolo a Él y a su Padre Celestial. Cuando alguien cierra su boca, calla, es porque no conoce al Dios de poder, en la gran mayoría de las veces. Y entonces Pablo continúa en ese pasaje de Hechos 17, en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. A Dios le ha placido morar en los corazones de los verdaderos creyentes. Si conoces a Dios, sabrás que la iglesia y congregarte son una necesidad y una bendición. Eso no tiene discusión. Pero no lo principal. La iglesia y la congregación no están por encima de la comunión con Dios. Son muchos los que se congregan, pero no tienen esa unión con el Padre Celestial. Así se está viviendo hoy. Creyentes de labios para afuera, con los labios honran a Dios, pero no viven su corazón. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Parece que fueran dos ideas, no, es una sola. Dice, Dios no es honrado en cultos, en congregaciones como si necesitara algo, sino por aquel que lo reconoce a Él como el autor de todas las cosas, porque Él es el que da vida y aliento. Y alguien cuando dice, Dios me dio esto, Dios está haciendo esto en mí, Dios me está levantando, Dios me llena de poder, Dios es el que me da la vida, Dios es el que me dio la familia para que la llevemos a sus pies, ese es el que verdaderamente está siendo templo del Espíritu Santo. De modo que si conoces a Dios, sabrás que la iglesia y congregarte son una necesidad, pero no lo principal. Y como Él no es honrado por manos de hombre, si conoces a Dios, sabrás que Él es tu proveedor y que todo proviene de Él por lo que hay que ser agradecidos. El verdadero culto a Dios es darle gracias. Gracias, Señor, por la vida, por este día, por mi familia. Gracias, Señor, por mi mente, por mi boca que puedo hablar, por mi vista, Señor, por el pan de cada día. Gracias por la dificultad y por la enfermedad también. Gracias por el disgusto con la familia, Señor, porque con ella yo puedo entender cosas, puedo aprender cosas. Gracias, Señor, porque tú estás en todo, tú eres el dueño y tú lo das. Cuando Dios es desconocido, es muy difícil ser agradecido, de corazón. Abrir la boca y decir, gracias, Señor, eso no tiene ninguna molestia, es particular, pero la molestia proviene cuando el corazón y la boca están en contravía. Cuando el corazón siente realmente gratitud, la boca lo sigue de una vez. En el versículo 26 continúa diciendo Pablo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, si conoces a Dios, sabrás que Dios tiene un plan para ti y lo está cumpliendo. Pablo lo dice, les ha prefijado el orden de los tiempos. Ese es su plan para ti. El plan de Dios es uno solo y Él lo está cumpliendo. Tú debes aceptar entonces muchas cosas que de pronto no comprendes, que no te gustan, que no te parecen que estuvieran en el camino y la voluntad de Dios. Pero aquí dice claramente, Él les ha prefijado el orden de los tiempos. Cada cosa viene en su momento preciso. Y si tú conoces a Dios, sabrás que tus días tienen un sentido y donde te encuentras un propósito. Cada día es para que se desarrolle el plan de Dios en ti. Y cada sitio y cada circunstancia y cada persona llegan con un propósito. Porque Dios es Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y Dios es el dueño del tiempo y del espacio. Versículo 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. ¿Tú sabes dónde está? Si conoces a Dios, sabrás que el Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en ti y que tú eres su templo. Y eso debe impregnar cada instante de tu vida, sabiendo que como templo hay cosas que puedes hacer, que debes hacer y otras cosas que no. Y termina esta parte tan increíblemente profunda de Hechos 17 en el versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Si tú conoces a Dios, sabrás que Dios te rodea por fuera, plenamente, en todo momento, en todo sitio, y te llena por dentro.
cada segundo de tu vida. Por lo cual, hermano, la soledad, la tristeza, el desánimo, son emociones que no deben durar en tu alma, porque te estarías esclavizando a mentiras y a espejismos, ya que la palabra dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que andamos por fe y no por vista. No son los sentimientos negativos los que te mueven, es la palabra de Dios, es lo que Dios habla a tu corazón. La pregunta final sería, ¿lo crees de corazón? ¿Todo esto que Pablo nos enseña aquí en este pasaje? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por darnos cada día la porción que necesitamos para entender más y más cómo es que tú eres el dueño y Señor de cada cosa, de cada persona, de cada circunstancia, de cada sitio. Y por la misma razón, de cada espíritu angélico e inclusive de cada espíritu inmundo. Tú como Dios, Señor, no tienes ninguna restricción, ningún límite. Y todas las cosas te obedecen, Señor. Hasta Satanás, él no tiene permiso de ir más allá de donde tú le permitas. Es por eso que podemos descansar tranquilos en ti, Señor. Es por eso que podemos esperar tranquilos en ti. Pero para eso necesitamos confiar en el Dios que conocemos, el Dios que vamos aprendiendo poco a poco, el Dios que nos va dando cada día como experiencia para conocerlo un poco más, para ver un poco más de sus maravillas, para oír un poco más de la gloria que las cosas creadas cantan en la creación. Padre, gracias, Señor. Pero ahora, Señor, a medida que caminamos contigo, que tú te manifiestas en nuestras vidas, vamos entendiendo algo, Señor, de tu infinitud, de tu inmensa majestad y de tu gloria poderosa. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.